Bueno, muy bien, Albino. Vamos a meternos en un tema que a 5 meses de comenzado el año y casi medio año de la gestión de María Eugenia Vidal todavía no está resuelto, que es la situación de los salarios en los estatales de la provincia de Buenos Aires. Parece, no sé si hay antecedentes, 5 meses y todavía siguen con conflictos. Claro, primero porque además no hay certeza acerca de lo que va a ocurrir en materia de inflación en la República Argentina, independientemente de las especulaciones previas o de las proyecciones que hacía el gobierno. Deduce uno que justamente, entre otras cosas, era para contener la demanda en términos salariales del sector público. Y en este caso, en la provincia de Buenos Aires, se da una particularidad. Cuidado, porque la justicia ahora le ha dado la razón a algunos gremios, y vamos a hablar con algunos de ellos ahora, acerca de la necesidad de reabrir la negociación paritaria salarial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque lo que hizo Vidal fue lo que solía hacer la gestión anterior, la de Daniel Scioli. Cerraban la paritaria con la mayoría, en el caso de algunos de los gremios que se presentaron judicializando la discusión, y dejaba al resto, que por ahí no habían aceptado la oferta salarial, sumergidos en la aprobación de lo que consideraba el gobierno que era la mayoría, y se terminaba la discusión. Hubo en algún momento, en la gestión anterior, alguna resolución de la justicia en lo contencioso administrativa, en ese sentido, dándole la razón, pero después cuando apelaba a la provincia de Buenos Aires, lo rechazaban. Bueno, en este caso se da la particularidad de que la Cámara de Apelaciones ha ratificado lo dicho por el juez en ese sentido. Exactamente. Esta noche vamos a charlar con dos invitados sobre este tema. Miguel Díaz, secretario de UDOCBA, docentes de la provincia de Buenos Aires, y Fernando Corsiglia, presidente de la SICOP. Buenas noches, muchas gracias por haber venido. Hola, buenas noches. Bueno, primero le vamos a presentar lo que más o menos un resumen que ha preparado la producción de cómo ha venido el paso a paso de la paritaria en la provincia de Buenos Aires, algo de lo que decía Albino recién también. En el caso de los trabajadores empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, los de la 10430 se los conoce acá en la provincia, aceptaron el 15% y ahí quedó cerrada la paritaria. Así como bien aclara la placa, UPCN y FEGETBA, el otro gremio que representa a este sector de los trabajadores, que es ATE, justamente no. Fue uno de los que exactamente, se presentó ante la justicia. Y ahí está lo que vos explicabas, que después llegó a la justicia y en este momento sigue el conflicto abierto justamente porque no hay una situación cerrada en tema de la paritaria. Justamente Fernando Corsiglia, están ahora de paro los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Digamos, independientemente de todas estas cuestiones técnicas y jurídicas y demás, ¿hay algún canal, algún vínculo con el gobierno, algún tipo de puente tendido para ver si se soluciona, o esto está en un punto muerto? Parece que estuviéramos en un puente roto. 12 semanas tenemos. Esta semana estamos empezando mañana una nueva medida, por lo tanto, la extensión del conflicto ya habla por sí sola. Y conversaciones hemos tenido, probablemente no las que debiéramos haber tenido para resolver el problema, y está claro que si llegamos hasta este punto es porque no pasó, pero no han sido conducentes. En verdad, formalmente, paritaria, los profesionales de la salud, tuvimos solo 2 convocatorias. La primera, en la que no se produjo ninguna propuesta, se recabaron, se receptaron las cosas que nosotros planteábamos, y en la segunda se produjo la oferta conocida, que es absolutamente igual a la que se acordó. 5% para los meses de enero y febrero, 15% en relación a diciembre para los meses de marzo a junio. Y la apertura paritaria en julio. Que es la misma propuesta. De entrada ahí ya arrancan perdiendo, digamos. Y nosotros entendemos porque hoy por hoy estamos arriba del 20% más o menos. Bueno, esta es una valoración que podemos hacer ahora. Ya lo perfilábamos. Cuando en enero nosotros pensamos que un pedido de 40% sin cuotas reflejaba en parte una recomposición para nuestro sector. No erramos por mucho y probablemente hasta hayamos sido conservadores, ¿no? Ahora volvemos. Vamos a meternos un poquito en la cuestión docente, Miguel. En aquel momento, cuando se cerró la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, porque claro, siempre es la primera negociación, esa que se supone que los dirigentes políticos les prestan mucha atención porque los paros de ustedes repercuten mucho en el humor o mal humor social, quedó la negociación paritaria docente como que hubiese sido exitosa, sobre todo si después uno la comparaba con la del sector público, porque se habló de más del 34% comparada con el 15-16% de los empleados públicos y demás. ¿Efectivamente eso es así en términos de lo que supone ese beneficio que ustedes obtuvieron? Bueno, mirá, nosotros recién estamos obteniendo
un 20% del salario. El salario fue dividido en 3 partes. Recién estamos cobrando el 20 hasta julio. O sea que nos faltan 2 meses más, y con una inflación del 13 y 3,5 se calcula para mayo. Y junio, ponerle un 2, estaríamos ya en un 25, así que estamos por debajo de nuestra expectativa, O sea, ¿no? cuando Y por se debajo anunció, de la digamos, como inflación. exitosa, ya corren de No, atrás. no, nosotros fuimos la única organización precisamente, yo fui invitado después de la paritaria acá a este programa, y fuimos nosotros los únicos La rechazaron que lo ustedes, no rechazamos, lo votaron. pero fíjense ustedes, miren lo que es hoy la provincia, no tenemos las actas de paritarias. Todavía no fueron confeccionadas, no nos llamaron para firmar las actas. Esto es gravísimo, porque el gobierno está girando un salario nuevo por decreto, y la paritaria tiene fuerza de ley. Para eso se acuerda o no. Se podían haber acordado porque la mayoría había aprobado. Nosotros no estuvimos de acuerdo. Claro. ¿Nos dio la razón la realidad? Sí, desgraciadamente sí, nos dio la razón. Ahora, ¿cómo se sigue esta historia? Es difícil seguirla, porque por eso le mandamos una nota a la gobernadora pidiéndole que reabra las paritarias, que sea ella la que se ponga al frente, porque es muy grave la situación en la provincia de Buenos Aires. Los compañeros están de paro hace rato, y no pueden decir que el 40% es el que está parando, el resto no está Claro, parando. ese punto vamos a entrar, pero primero vamos a repasar cuáles son los reclamos puntuales, que también los tenemos en la provincia de Buenos Aires. Usted hablaba ahí, entre otras cosas, mañana, 24 horas de paro, entre otras cuestiones, un básico de 12.000 pesos es lo que se pide. Ahora vamos a explicar por qué. Bueno, el blanqueo y la elección en tribunal de clasificación, esto es una cuestión técnica dentro de lo que es el gremio, ¿no? Sí, mira, los 12.000 pesos lo decimos, ¿por qué? Porque en un salario que vino expoliado de hace muchos años, nosotros lo que nos planteamos era un salario para establecer un canon para que a partir de ahí no tengamos más conflicto y que en serio haya clase todo el tiempo. Bueno, nosotros estamos en un salario de 8.800 pesos, pero que más de la mitad de esos 8.800 pesos son en negro. Claro, sí, y tiene una práctica, la clase política bonaerense, la argentina, pero la bonaerense en particular, de echar por tierra los estatutos, las normas, las leyes, todo, porque están pagando en forma ilegal y siguen con ese mismo, con esa mala costumbre. Pero fíjate que en la última recomposición salarial, el salario también creció en negro. Es decir, que fue decreciendo el salario en blanco, y eso afecta a las cajas de jubilaciones, a la obra social que la hace deficiente. También nuestro reclamo es por IOMA. El IOMA tiene que hacer algo, porque no puede ser que... ¿Ustedes coinciden con, les pregunto a los dos, todas estas denuncias que ha habido sobre hechos de corrupción anteriormente en IOMA, en algunas gestiones anteriores? ¿Las conocían? ¿Estaban al tanto? Porque ustedes son sus afiliados, están todos adheridos a IOMA. Mira, la corrupción en el IOMA es a cara descubierta, pero a tal punto que todos los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, salvo en La Plata, somos cautivos del capricho de cualquier médico. Que esté adherido al IOMA a través de sus cuerpos orgánicos, que hoy nos cobran 200, 300, 400 pesos, lo que quieren, ¿no? Adicional trucho, eso no es adicional porque no está convenido con el IOMA. Esto es lo que está pasando. Usted es representante de los médicos, eso es cierto. Sí, digamos, no de ese sector en particular, y son lo privados, conocemos y reconocemos. Son médicos privados, pero lo conocemos y reconocemos. Obedece a un origen allá hace bastante tiempo. Yo creo que el problema principal de IOMA es la utilización de la caja como botín político, la utilización de los fondos del IOMA para manejos de grupos, para situaciones políticas particulares. Aquellos que seguimos, digamos, la realidad política, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tanto la SICOP como UDOCUA, también ATE, son los más combativos. Porque yo escuchaba alguna cobertura mediática que ha tenido el conflicto que ustedes protagonizan por estas horas, reprochándole o no, preguntándoles si ustedes eran igual de combativos con el gobierno anterior de Daniel Scioli. La verdad es que sí, uno advierte que sí. Casi como que el conflicto es permanente en el caso de los médicos alineados en SICOP o de un sector de los docentes como el que representa Miguel. Pero es que no ¿Qué cambió. ¿Son difíciles ustedes o no cambió la a nadie realidad? le importa la salud? Digamos. Observar nuestra trayectoria va a definir que no vamos a tener una diferencia en lo que hace a nuestro accionar, si el gobierno es de un signo o de otro, porque nuestro centro es la defensa de la salud pública. Nosotros creemos que en el caso de la salud pública en la provincia de Buenos Aires hay un tremendo deterioro
que no comenzó ahora, que tiene su origen en el gobierno anterior y que es claramente una definición pero ahí política. no voy a ser de abogado del diablo, pero por lo menos me voy a poner de otro lugar para hacerle una pregunta. Si usted entiende que esto no tiene origen, digamos, en el gobierno actual, que es una situación que efectivamente es heredada por la gestión actual. O antigua, ¿no? O antigua, claro. ¿Hay alguna predisposición distinta de ustedes para con esta gestión, justamente como para evitarle tanta conflictividad en un sector sensible como la salud? Quien se propone para gobernar debiera tener los elementos y las herramientas para resolver los problemas. Cuando era la campaña electoral, una de las cosas que más se criticaba del gobierno anterior era la salud. La otra cosa que se criticaba mucho es la cuestión que tenía que ver con lo salarial, e inclusive este mismo gobierno actual, cuando era oposición, planteaba que teníamos una inflación del 40% en 2015. Lo que nosotros le pedimos al gobierno actual es que honre aquellas palabras, aquellas frases de campaña y que se ponga a trabajar. Nosotros sabemos que la grave crisis del sistema de salud pública de la provincia no se resuelve en un mes, ni mágicamente, ¿Cómo es ni el con una caso de solución. ustedes en materia salarial? El caso de Miguel y el de los docentes queda un poco más claro porque, bueno, Sí, es se han cierto, conocido los números, es ¿no? cierto que tiene que ver con la antigüedad o con algunas ubicaciones como ruralidad o beneficios en particular, pero más o menos un sueldo promedio o el mínimo que ellos reclaman es de 12.000 pesos. En el caso de los médicos. El que ingresa hoy al sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires a trabajar 36 horas semanales y es un profesional de la salud, cobra 12.000 pesos de bolsillo. Quien ingresa haciendo guardia, 24 horas divididas en 2 de 12 o una entera de 24 más 12 horas de consultorio, cobra 13.800 O sea, hay pesos. dos maneras de relacionarse con la Sí. salud pública en este caso. Cargos de planta y guardia. Planta o en nuestra guardia, ley. sí. Sí. ¿Y alguna conviene más que otra en términos del pago? A ver, hay una diferencia, se paga un poquito mejor el cargo de guardia, también la tarea es diferenciada y tiene algunas características que generan esa diferenciación. Bueno, ¿y ustedes quieren llevarlo a cuánto eso? La inmensa mayoría de nuestros salarios está entre los 14 y los 15.000 pesos. Sí. Dependiendo de la antigüedad, dependiendo del acceso a alguna función. Cuando nosotros decíamos que queríamos el 40% allá en enero, decíamos que si el ingresante estaba cobrando 12.000, debía estar llegando a cobrar 17.000. Sí. Es cierto que la realidad nos puso en una nueva situación porque la perspectiva de la inflación creo que Es mayor. superó Sí. aún esas expectativas. Bueno, o sea, más o menos 40% promedio. Y en la última oferta, ni cerca, digamos, de llegar a Claro, alguna posibilidad. el gobierno hizo una propuesta semestral, emparentada con lo que hizo con los estatales. Y en ese sentido planteó 5 para los meses de enero y febrero, 15 para los meses de marzo a junio. Esto implica mensualizado un aumento que no llega al 12%. Díaz, lo paso otra vez al tema educativo y el tema docente. En estas horas otra vez se debate mucho sobre la educación en la provincia de Buenos Aires a partir de esta medida que ha resuelto el gobierno de la provincia, de la vuelta de los aplazos, una cuestión más bien pedagógica, que no tiene que ver con lo salarial. Pero digo, todas estas cuestiones pendulares también impactan en el trabajo diario de los docentes, digamos, los perjudican, les cambian el ánimo, los predisponen más, por ejemplo, a decir, bueno, mire, yo mañana hago un paro porque la verdad que me tiene cansado de este sistema. Digo, ¿es como trabajar en un lugar incómodo? No, sí, bueno, lo que demuestra una vez más que no hay políticas que tienen que ver con la educación, políticas de Estado, digamos, que definan hacia dónde vamos, pero tenemos que saber eso, hacia dónde vamos. En realidad, los fracasos educativos tienen que ver con los funcionarios, que no tienen nombre. Vos fíjate, el ministro dice, ayer dice, tenemos una educación del siglo XIX, docente del siglo XX, que eso es una afrenta, realmente no está... ¿Qué quiso está decir con eso? insultando, ¿Qué quiso está decir? insultando. Y dice, y chicos del siglo XXI. Sí. ¿Y ellos dónde se ubican? Porque ellos son los que mandan a hacer determinado objetivo. Ellos son los que marcan a dónde va la educación. Digamos, el docente tiene metodologías antiguas, ¿eso quiere decir? Sí, metodologías antiguas que ellos aplican. Porque hay un instituto que es Instituto de Formación Permanente, que es del Estado. Lo banca el Estado eso. Y que ellos enseñan y están, ¿cómo se llama?, alineando a los docentes a este fracaso. Y esto lo está bancando hoy el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, como el Plan Fines. El Plan Fines es una estafa a los alumnos.
Porque lo que se produce ahí no es educación, es política. Lo han definido así cuando se hizo el Plan Fines. Y este gobierno lo sigue manteniendo. Entonces, pónganse de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer un carácter... Es el único dirigente que reconoce que lo del Plan Fines sí, es no, toda la vida. Pero ¿sabés porque qué? mire que se pone ahí en contra de todos los progresistas. Sí, no importa, no importa. Ellos dicen que van a hacer política y que es un espacio político. Le hago una consulta, digamos, que los involucra, sí, que los involucra a los dos, porque tiene que ver con la posición que ha tomado este gobierno. En este programa lo hemos hablado, han venido, digamos, como invitado y hemos discutido con cada uno de ellos la política que tenía para aplicar en el área. El propio Finocchiaro, el director general de Cultura y Educación, y la ministra Ortiz, la ministra de Salud. Con los dos hablamos, además de algunas cuestiones de gestión, de cómo iban a tomar ellos la conflictividad que había en cada una de esas áreas. Y fueron categóricos. Y en el caso de los docentes quedó demostrado que por lo menos lo aplicaron. Dijo Finocchiaro, la verdad es que el docente que no trabaja se le descuenta y después anda a llorar a la iglesia porque no vamos a devolver nada. No lo dijo en esos términos, quiso decir el concepto. Después no se va a devolver nada y de hecho ha ocurrido. Digo, o sea, ¿a ustedes les van a descontar los sueldos de todos estos paros? Hemos tenido descuentos selectivos, informados por las direcciones de personal o las direcciones hospitalarias de algunos lugares puntuales. ¿Pero qué quiere decir selectivo? Ha sucedido en 3 lugares nada más. ¿Pero qué quiere decir? 3 lugares nada más. El Hospital José Ingenieros, el Hospital Esteves de Temperley y la Maternidad Carlotto de Moreno. Eso me permite que pueda haber dos lecturas. O que lo hacen a propósito o que el director está en connivencia, digamos, con los trabajadores para que no se lo descuenten y le dicen que estuvo cuando no estuvo. No conocemos cuál ha sido la decisión. Por supuesto que conocemos este pronunciamiento general. La verdad yo creo que no contribuye en nada a resolver los problemas. Si esta es la línea, en verdad está claro que a los trabajadores no nos amedrenta esa forma de entender los problemas. Sí, por ahí usted decía, la verdad es que hay un sector de los trabajadores, doctor, que dicen, entre que me descuenten, y Miguelito, yo voy con la bandera atrás tuyo, pero mirá, lo que está marchemos. haciendo es en este momento está echando nafta. Claro. ¿En docente qué pasó? En docente, esto ya A ustedes les van a descontar mañana. A nosotros nos han descontado. Y mañana le van a descontar. Nosotros nos vamos a presentar en la justicia. Cuando levanten paro los judiciales nos vamos a presentar porque no hay acta de paritaria. Es decir, que nosotros desconocemos los acuerdos. No están firmados esos acuerdos, ni por el Ejecutivo, ni por los trabajadores. Esa es otra discusión. No es ninguna otra discusión. Y no hay ninguna otra. Pero aparte, claro, mire, nosotros tenemos información. Ayer hubo reunión de delegados en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe de cuánto va a ser mañana el paro? Del 90%. Sí, mañana, si usted quiere a la mañana, vamos y recorremos las escuelas de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. Un día de paro, por más contundente que sea, tampoco se debe sentir mucho en el recibo. Bueno, el tema es que los compañeros, cuando usted deja todas las puertas cerradas, no deja ni una ventana, lo que está haciendo es que la gente salga por arriba. Ahora, ¿ustedes resignan parte de las aspiraciones que tienen? Porque uno supone, digamos, que en el marco de una negociación salarial en este caso, el gobierno dice, bueno, muchachos, hasta acá podemos, si ustedes dicen, estas son nuestras expectativas de máxima, podemos resignar algo. Porque si no, medio como que cada uno se queda en sus extremos y vamos a seguir hasta final de año con los hospitales parados y con un sector de la educación sin clases. Esperemos que no sea así. La negociación es eso, una negociación donde las partes se sientan, discuten y eventualmente acuerdan. Claro. Y está claro que nosotros estamos dispuestos a dialogar. Quien no convocó más a la paritaria fue el gobierno, 30 de marzo. Es que, fíjese, el gobierno tiene esta postura. Mire, lo que dice en estas últimas horas el ministro Lacunza. Creo que en este punto ahí vamos a coincidir que prácticamente ellos consideran que ya está cerrado. Mire, tiene cerrado con el 90% y no nos queda más que un conflicto acotado con 4.000 médicos, ahí están ustedes. Tienen malas cuentas. Y los más perjudicados son ellos porque todos los otros ya están cobrando salarios nuevos. Todos los otros, ¿quiénes serían, digamos, el resto de la administración del área de salud? Sí, por ejemplo, el sector no profesional enrolado a la 10430 ya tiene. Pero a ustedes no le pagan ni siquiera aumento salarial. ¿A ustedes no le pagan ni siquiera cuenta? No. ¿A ustedes que no aceptaron en su momento, Miguel, la paritaria esta que ustedes desconocen? Sí, ahí sí lo tienen que ¿Tampoco pagar. les pagan? Sí, a ustedes sí les pagan. Porque ellos consideran cerrada la paritaria que ya está... Pero mira, es muy simple. ¿Vos creés en las matemáticas? Sí, claro, dicen que no, dicen que es exacta. Sí. ¿Cuánto tenía el último presupuesto de Scioli? ¿Cuánto fue? El año pasado fue 254.000 millones. ¿Cuánto fue este presupuesto? 350, 360. 354.000. Sí, redondeemos, 360, porque si no la gente se marea. Sí. Eso es el 42%. Sí, es cierto. ¿Cuánto está negociando ahora el Fondo de Reparación Histórica? Son 14, 15 mil. Bueno, pero eso no se cerró, son especulaciones. Bueno, pero ponele entonces, 42% creció
El presupuesto. ¿Qué tenía que haber crecido? El salario. Si vos trasladás ese 42% sin transpirar, sin hacer esfuerzo, como dicen, nosotros todos seríamos conscientes y diríamos, bueno, este gobierno está haciendo las cosas bien. Porque el problema, dicen, son 100 días, 150 Ahora, ¿qué días. que es una decisión política, digamos, de ajustar por el lado de los Evidentemente trabajadores? Sí. ¿Dónde se va el dinero, digamos? ¿Dónde iría? Porque si No un sé, 40%... hay que preguntarle. Antes tampoco sabíamos dónde iba a gastos generales con el gobierno anterior. Ahora, ¿dónde va? No sé. Porque lo que también es cierto es digo, que uno tiene en el imaginario por lo menos alguna concepción de la idea de Estado o del posicionamiento político ideológico que puede llegar a tener Macri, por origen, por cómo hizo su carrera política hasta llegar a donde llegó, que es presidente de los argentinos. Ahora, Vidal tiene otra formación, no viene, digamos, del mundo empresario. Uno advierte que tiene otro nivel de sensibilidad. ¿Se nota eso? Hay, en mi opinión, una contradicción flagrante entre lo que dice y lo que hace. Porque cuando dice que la salud y la educación son prioridades, lo dice en la Asamblea Legislativa, en las entrevistas, en cada uno de sus discursos. Luego eso no se compadece con la práctica. Y la verdad es muy preocupante que el análisis del gobierno sea que tiene casi todo resuelto o que el problema es con 4.000 médicos. Nosotros representamos a todo el equipo de salud, no solamente a los médicos. Pero además, que de no ser verdad, que representamos a mucho más, y lo que hay que tener en cuenta es que los hospitales hace 12 semanas que cuando nosotros paramos, están absolutamente parados. Funcionan como si fuera un domingo. Si no toma cuenta de esa realidad y no entiende que la salud está en un momento en el que debe tomarse una decisión distinta, la verdad, discutir acerca de nuestra representatividad, nosotros somos mayoritarios, por eso la paritaria nuestra no está cerrada y por eso nosotros no hemos cobrado el aumento. Fernando. Es un error grave. Terminamos, se nos termina el tiempo. Gracias por venir a los dos. Y ojalá que se resuelva el conflicto, el de los trabajadores docentes, sobre todo el de la salud. Gracias. Sobre todo el de la salud, porque las medidas de fuerza de los médicos, en este caso, afecta particularmente al que menos tiene. Aquel que no tiene obra social, aquel que no puede recurrir a centros privados de atención en materia de salud y que inevitablemente, justamente porque no tiene eso, tiene que ir a los hospitales públicos. Son de escuelas públicas y los privados prácticamente no han tenido paro. Pero además, otra cuestión, con otro agravante, digamos, que no está tan instalado mediáticamente y por lo tanto, por ahí capaz que pasa todo el año, como ha pasado en algunas otras oportunidades, con algunos sectores que hubo conflicto durante todo el año y nunca se resolvió. Bueno, muy bien, ya volvemos.